Todas las voces están en Estilo Campo. Te presentamos a sus protagonistas. Ha tenido la amabilidad de atendernos Francisco Joffre. Él es el oficial a cargo de la representación de la FAO aquí en la Argentina. Francisco, muy amable por atenderme, gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Usted me corregirá, ¿la FAO es la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación? ¿Esto es así? Es así, es una agencia de Naciones Unidas especializada, creada en el año 1945, con el fin de aumentar la producción de alimentos después de la Segunda Guerra Mundial, y es justamente la agencia de Naciones Unidas que se encarga de lo que es la agricultura y la alimentación. Llevan adelante ustedes una importante cantidad de programas, todos tendientes al mejoramiento de lo que es el desarrollo de la agricultura. Sí, principalmente lo que se busca es obtener la seguridad alimentaria, y a partir de ahí se derivan, digamos, diferentes proyectos encaminados al desarrollo rural, a la nutrición, a la agricultura, la ganadería, el campo forestal, el campo de la pesca, la acuicultura, todos proyectos básicamente de desarrollo, y hoy en día que estén orientados también a lo que son los objetivos de desarrollo sostenibles que hay a nivel mundial, que es la Agenda 2030. Claro. ¿Ustedes con estos programas son quienes ayudan a tomar decisiones al gobierno o, digamos, los programas son independientes? No, justamente, a ver, los proyectos en sí mismos son proyectos en los cuales el gobierno solicita a la FAO. Ok. Entonces, están todos orientados a que el gobierno mejore sus políticas, sus programas, cree nuevos programas, apunten a mejoramiento, al fortalecimiento institucional, capacidades, trabajar con productores a nivel directo. Tiene un poco de todo, ¿no? Sí, sí. Con respecto a la protección del ambiente, digamos, a la gestión sustentable de los recursos naturales, esto con el tema del cambio climático se ha venido hablando en estos últimos años. ¿Cómo están trabajando? ¿Cuál es la mirada de la FAO? A ver, sí, desde el año 2015 particularmente hay dos hechos bastante relevantes a nivel internacional, que es justamente la aprobación de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, y después fue el Acuerdo de París. Claro. Esos dos es como que marcan la agenda internacional. La agenda se vuelca más a un desarrollo sostenible, una agenda que apunte más a la agenda verde, a lo ambiental, y lo que se busca es justamente la producción de alimentos en forma sostenible, teniendo en cuenta esta sostenibilidad desde el punto de vista económico, productivo o social y ambiental, poniendo en énfasis que los recursos naturales son limitados. Hay un gran problema en cuanto a lo que es la sostenibilidad de estos por la emisión de los gases de efecto invernadero y todo lo que eso produce, y ahí es donde se pone el foco hoy en día, una agenda más de desarrollo sostenible. Esto no significa que hay que salir a conservar los recursos naturales, sino todo lo contrario, producir teniendo en cuenta la cuestión ambiental y cómo producir sin emitir la mayor cantidad de gases de efecto invernadero, ¿no? Claro. Por un lado eso, ¿no? Y por el otro lado, lo que es la seguridad alimentaria, no dejar de producir porque tenemos un aumento exponencial de la población a nivel mundial. Entonces, no tenemos que descuidar tampoco la producción. ¿No es así esto? Exacto. Es así. Tengamos en cuenta que la demanda de alimentos cada vez es mayor. Para el 2050 se prevé un aumento de la población de 7.500 millones de habitantes a 9.700. Esto implica que hay que aumentar la producción entre un 40 y un 50% de los alimentos. Y en ese contexto, ir observando lo que está pasando con los recursos naturales, como el suelo, como el agua, la emisión de gases de efecto invernadero, el cambio de uso del suelo, y todo eso con una mirada un poco más ambiental, que vea que se puede seguir produciendo, pero hay que modificar algunas normas de producción, teniendo en cuenta sobre todo lo que el consumidor cada vez más está demandando a nivel internacional, que es justamente el cuidado de los recursos naturales. Sí, sí. Sabe que hace un rato estábamos hablando justamente en nuestro programa Estilo Campo que la Argentina parece en algunos aspectos bastante pendular, ¿no? Porque como que tendemos a irnos hacia los extremos. Está perfecto de que uno tenga bien en cuenta, sobre todo desde la mirada del productor agropecuario, las buenas prácticas agrícolas. Ahora, ¿cómo están viendo ustedes todo lo que tiene que ver con todas estas protestas ambientales o medioambientales? Mira, a mí, yo con toda sinceridad, digamos, en los últimos 2 años he visto un cambio en lo que es el productor y el empresario en general, digamos. El año pasado, el CREA publicó un documento sobre gestión ambiental que habla justamente sobre los desafíos para una producción sostenible,
cuya publicación crea, digamos, son los mismos productores, ¿no? Sí. Cuestiones sobre la conservación del suelo, la protección de las fuentes de agua, buenas prácticas agrícolas, el cambio climático, la deforestación, diferentes temas en los cuales va viendo que el sector agropecuario, si bien ha hecho grandes avances en Argentina, también tiene que tener una mirada un poco más integradora y un poco más de saber qué está pasando con los consumidores del otro lado del océano, que puntualmente en Europa, para que Argentina pueda seguir exportando. Por otro lado, hace unos días recibí el documento que habla que elaboraron las diferentes cámaras de cereales y bolsas de Argentina, en donde uno de los puntos a resaltar es justamente la cuestión ambiental. Y ellos mismos también plantean la cuestión del cambio climático, la ganadería, la agricultura, no una política activa frente a esto, lo cual marca que hay un cambio de tendencia. Vengo de un evento de pesca en donde se hablaba de el bycatch y sobre la incidencia de la pesca en cuanto a mirada, de cómo cambiar esto. Son los pasos, pero por lo menos está la mirada. Y Argentina tiene una buena base, si uno lo considera, como bien dijiste, las buenas prácticas agrícolas. Hay una red a nivel nacional sobre buenas prácticas, que hay una interacción entre el sector público y el sector privado. Ahora, esto hay que profundizarlo y llevarlo un poco más adelante. Hace poco hay una charla en Jonagro sobre este tema justamente, y a la semana siguiente el Ministerio de Agricultura, a través de la Dirección de Alimentos, empieza a plantear dentro de su esquema justamente cómo ir viendo la huella ambiental en Argentina y en el sector primario de la agricultura, pero en el sector industrial también. Lo cual me parece que hay avances, ¿no? Sí, hay muchos avances y yo creo que es por ahí, digamos, uno tiene que empezar a concientizarse. Me parece bárbaro, por ejemplo, lo que se está haciendo en Córdoba con respecto a las buenas prácticas agrícolas, donde le muestran la zanahoria al productor. Si cumple con ciertas buenas prácticas agrícolas, le podemos subvencionar, por ejemplo, algún tipo de impuesto o algún subsidio. A mí me parece que ese tipo de políticas ayudan. Sí, ese tipo ayudan, no solo Córdoba. Santa Fe ha hecho un gran trabajo en los últimos años. Si uno analiza, han elaborado por primera vez lo que es la harina orgánica, lo cual es un avance enorme. Tengamos en cuenta que cuando hablamos de orgánico o específicamente en este caso de Santa Fe, la agroecología es cero producto químico, lo cual es llamativo lo que han logrado y me parece que es un buen impulso para tenerlo en cuenta y sensibilizar al resto de los productores, porque en cualquier momento van a empezar a haber obstáculos técnicos al comercio relacionados justamente con cómo el productor está produciendo y todo eso va a tener un impacto el día de mañana. También digamos que hace poco se elaboró el Plan de Acción Nacional del sector agropecuario y el cambio climático por parte de la Secretaría de Ambiente de la Nación, lo cual también es otro gran paso. Si bien todo es perfectible, recién me ha llegado el borrador, lo estamos analizando, pero me parece que hay pasos importantes. Ahora, lo que hay que atender es hacer una política integradora hacia el sector agropecuario y su mirada respecto al ambiente y al cambio climático. Sí, tal cual. Bueno, yo creo que también, por ejemplo, la Argentina en estos últimos años ha mostrado una revolución en cuanto a las energías renovables, a la bioenergía. Me parece que, digamos, es por acá. Este es el camino. Falta muchísimo, pero se está trabajando en esto, ¿no es cierto? Se está trabajando, empiezan, por lo menos en los últimos años he visto, hay pasos, el sector privado está empezando a tomar conciencia, lo cual es importante porque son ellos los que realmente van a implementar esas políticas en los diferentes cultivos y producciones que hagan. Ahora, también hay que ir mirando, se acaba de firmar hace un mes y medio, 2, el Acuerdo Unión Europea-Mercosur. Sí, es cierto. Es un acuerdo el cual tiene un potencial enorme para el sector agropecuario. Tengamos en cuenta que estamos hablando del 25% del PBI a nivel internacional, 778 millones de habitantes entre los dos bloques comerciales. O sea, el potencial es enorme, pero la Unión Europea ya te está marcando en el acuerdo que ellos quieren una producción sostenible, que se tengan en cuenta los recursos naturales, que se tenga en cuenta la deforestación cero, que eso es importante, que el cambio de uso del suelo hay que tener cuidado, pero también te marca de que hay que avanzar con certificaciones ambientales en lo que es la producción de alimentos. Ellos, antes de poner en marcha, uno es certificado por los países que llevará entre 2 y 3 años. Después hay espacios de negociación en el cual la Unión Europea va a evaluar
y va a monitorear la certificación de estos alimentos y ver si eso corresponde con sus normas internas, ¿no? Entonces ahí es donde hay que empezar a trabajar e ir viendo qué le falta al país para poder llegar de acá a 10, 15 años sin tener algún problema en lo que es la comercialización con la Unión Europea. Sí, claro, es algo que, digamos, va a llevar mucho tiempo, pero que hay que empezar a analizar. Una de sus prioridades, yo estaba leyendo la página de la FAO, tiene que ver con el desarrollo rural y el alivio a la pobreza rural. Con respecto a esto, ¿qué me puede decir, Francisco? Ahí, cuando hablamos de pobreza rural, un país como Argentina solamente tiene el 8% de la población viviendo en áreas rurales. Sí. Básicamente estamos hablando de agricultura familiar. Sí. Y esa es una de nuestras prioridades desde siempre, ¿no? Trabajar con la agricultura familiar, teniendo en cuenta que ellos son un sector productivo que abastece a las ciudades, que son los que en última instancia producen los alimentos que diariamente consumimos, que es frutas y verduras. Sí. Y eso es importante trabajarlo porque muchos de ellos a veces no saben en qué condiciones está el agua o el mismo suelo en el cual trabajan, lo cual ahí es donde hay que buscar y trabajamos con ellos para evaluar eso, evaluar nuevas tecnologías para la producción definidas en agricultura familiar, que tengamos en cuenta, es un sector chico en cuanto a la producción, estamos hablando que pueden tener entre 20, 25, 30 hectáreas, que de ahí salen todo lo que es lechuga, tomate, ajo y diferentes también producciones regionales que ellos tienen. Francisco, ha sido muy pero muy claro, yo le agradezco muchísimo por este contacto. Bueno, un placer y gracias por la oportunidad.